Lo que crees que es un problema es una solución. Y es una solución inconsciente, es una solución biológica o es una solución epigenética. Pero es una solución. Nos hemos pasado la historia de la humanidad y la historia de la medicina pensando que las enfermedades o son mala suerte o son nuestra culpa porque no nos cuidamos, o son debido al cambio climático o debido a que somos cada vez más personas y seres sobre el planeta Tierra. Encontramos diferentes causas externas porque estamos intentando controlar lo que la enfermedad nos hace sentir. Y lo que la enfermedad nos hace sentir es miedo. Cuando sentimos miedo, inmediatamente activamos mecanismos internos de control para encontrar un enemigo e ir a por él. Lo que no nos damos cuenta es que la enfermedad, ese problema que sentimos, es una solución. Y es una solución inconsciente. Pero es una solución ¿a qué? Va a ser una solución a algo que tiene que ver con el funcionamiento general de tu cuerpo, de tu mente y de tus emociones. Y tu cuerpo, tu mente y tus emociones, aunque aparentemente son tuyos, en verdad no son solamente tuyos. Vienen de tus padres. Y los cuerpos y las emociones y las mentes de tus padres, aunque son de ellos, tampoco vienen solamente de ellos. Vienen de sus padres. Y así por generaciones. Esto sucede con todos los seres vivos. Por eso, hoy, la investigación nos ha ayudado a comprender que nuestros dolores, nuestros males, tampoco son solamente nuestros. Vienen de hace generaciones. Hubo un momento en el que la genética se vio atascada porque, aunque encontrábamos que había factores genéticos que nos permitían diagnosticar y comprender el funcionamiento de algunas enfermedades, el atasco fue que la genética decía que no había solución para aquello que estaba escrito en tus genes. Hoy, gracias a la evolución, actualización, mejora de la ciencia, de la medicina, de la investigación, y en este caso concreto de la genética, con el nacimiento de la epigenética, sabemos que muchos de esos factores sí se pueden cambiar. Durante muchísimos años, la medicina, la ciencia, la biología, la investigación invirtió todos sus recursos, todo su tiempo y a un montón de personas absolutamente brillantes en la búsqueda de la causa de las enfermedades. Gracias a esto pudimos conocer a muchísimos virus, bacterias, hongos, parásitos, sus funcionamientos, su manera de reproducirse o replicarse, cómo interactúan con el sistema inmune, cómo funcionan en el ser humano o en los animales, para qué nos pueden servir. Gracias a toda esta investigación, aunque durante muchísimos años pensamos que eran el enemigo, y fuimos a por ellos, inventando antibióticos, medicamentos desinfectantes y un sinfín de artillería contramicrobiana. Hoy, gracias a todo eso, a pesar de haber metido bastante la pata, no solamente sabemos cómo funcionan las enfermedades y los microbios, sino que por fin nos hemos dado cuenta que vivimos en simbiosis. Es decir, que tus parásitos, tus microbios, tus virus, tus bacterias viven en ti, no a costa de ti. Viven en, por, para ti. Nuestra microbiología no está solamente en nuestro intestino, no está solamente en cada célula de nuestro ser, está tan íntimamente relacionada con lo que somos y con nuestra respuesta ante cualquier situación de la vida, que heredamos genéticamente también microbios, virus, bacterias. Si por magia desapareciesen todas nuestras células humanas en este momento y quedase solamente
aquello que no es humano, resulta que seguirías estando presente. Porque los humanos, en un recuento celular, resulta que tenemos más microbios, virus, bacterias que células humanas. Es decir, somos más bicho que humano. Este chiste ya lo tengo bastante dicho en otros webinars, pero es verdad, somos más bicho que humano. Y algunos humanos son aún más bichos que otros. El caso es que nuestros microbios viven para nosotros, y cuando aparece algún síntoma no significa que sea por culpa de la bacteria o el virus, significa que en esa regulación del funcionamiento de nuestro cuerpo y de sus órganos, de nuestro cuerpo, de sus órganos, de su genética, de sus hormonas, de esta cosa tan compleja que somos los seres humanos, hay alguna cosa que va a salir a la superficie. No significa que sea una enfermedad que haya que luchar contra ella. Esta palabra la utilizamos muchísimo cuando se trata de enfermedades. Hay que luchar contra el cáncer, hay que luchar contra enfermedades autoinmunes. No es una lucha. Es vital que comprendamos que lo que nos está sucediendo no es algo malo, aunque nos incomode. Es una solución. Es, de momento, la única solución que ha encontrado tu cuerpo, tu biología y tu genética para afrontar algún tipo de cambio. Concretamente, ¿cuál es el tipo de cambio que tiene que afrontar nuestro cuerpo, nuestra genética, nuestra biología, que hace que se manifieste un síntoma, un dolor, una inflamación, un diagnóstico? Cualquiera de esas enfermedades que conoces, algunas que no conoces, y es importante aprender a construir dentro de nosotros lo que a nosotros nos ha sucedido. En la primera sesión de neuronutrición os contaba cómo funciona la arquitectura del síntoma. La arquitectura del síntoma es el término que hemos inventado para explicar que nuestros síntomas están construidos para dar una solución y que esa construcción está hecha en 4 lugares. Gastrointestinal, independientemente de que tu síntoma esté o no en tu intestino, tienes que vigilar qué está pasando a tu sistema gastrointestinal, porque en tu sistema gastrointestinal es donde se van a regular todos tus microbios. El sistema gastrointestinal es lo que determina la calidad de tu sistema inmune. Entonces, independientemente de la enfermedad, diagnóstico, molestia, síntoma que tengas, pregúntate cómo están tus intestinos. Te ruego que, si estás en el chat, además de haber colocado la enfermedad, diagnóstico, síntoma que tienes, escribas ahora, si te apetece compartirlo, si no, puedes escribirlo en un cuaderno, cómo está tu sistema gastrointestinal. Es decir, ¿tienes gases o no? ¿Entras bien al baño o no? ¿Tienes estreñimiento o no? ¿Tienes diarrea? ¿Qué síntomas hay? ¿Necesitas ayuda para entrar al baño? ¿Algún tipo de laxante o algún tipo de suplemento nutricional? ¿O el movimiento gastrointestinal, tu cuerpo funciona solo? Esta es la primera parte de la arquitectura del síntoma. La segunda es lo neurohormonal. Lo neurohormonal tiene que ver con tu funcionamiento neurológico y endocrinológico, es decir, hormonal. Esto es tu respuesta ante el estrés. Hay personas que cuando están muy estresadas pegan. Hay personas que cuando están muy estresadas quieren salir corriendo, otras que se quieren hacer al muerto. Esta es la respuesta ante el estrés que tenemos los mamíferos. Cualquier animalito verás que tiene la misma respuesta ante el estrés: correr, pegar, hacerse el muerto. Y esta respuesta ante el estrés no depende solamente de un sistema educacional o de lo que tus padres te han enseñado. Depende de lo que tú has heredado en tu cuerpo, y eso que heredas está principalmente marcado por lo que tu madre vive mientras tú estás en su vientre. Es ahí donde se va a configurar
tu sistema neurohormonal. Es ahí donde se va a configurar tu respuesta al estrés. Es ahí donde tu biología decide lo que es mejor para ti. Si en el ambiente familiar ya hay una persona que su respuesta ante el estrés es salir corriendo, ya hay otra persona que su respuesta ante el estrés es hacerse el muerto, a ti, por biología, por imperativo de supervivencia del clan, te va a tocar pegar. ¿Qué pasa? Que al nacer, socialmente, no está bien visto ni salir corriendo de las situaciones, ni pegar, ni hacerse el muerto. Ya nos gustaría, en medio de una discusión, decir, un rato me he hecho una siesta y quedarnos dormidos. Nos gustaría o salir corriendo o pegar, pero socialmente esto no está bien visto. Y eso va a generar en tu sistema neurohormonal una contrariedad. ¿Por qué? Porque tú estás dispuesta a salir corriendo o a pegar o a hacerte el muerto. Pero tu sociedad, tu educación, la manera en la que tu familia te ha dicho cómo debes comportarte, hace que no des respuesta a lo que tu biología está generando. Para salir corriendo vas a tener un pico de cortisol, un pico de adrenalina, se va a inyectar azúcar en sangre y vas a salir corriendo, pero no sales corriendo. Entonces se te va a acumular información biológica en tu cuerpo y tu cuerpo va a tener que hacer algo con eso. Si por ejemplo hay un pico de azúcar y no estás utilizando ese pico de energía para correr, tu cuerpo va a tener que convertir eso en grasa. Y esa grasa va a generar sobrepeso sin necesidad de que comas. Y entonces hay muchísimas personas que tienen sobrepeso más por una falla, una contrariedad no gestionada en el sistema neurohormonal, es decir, la segunda parte de la arquitectura del síntoma, que por comer mucho, es decir, que por la parte gastrointestinal. De la misma manera, si tu respuesta ante el estrés es pegar, pero como socialmente está mal pegar, tú no pegas, te quedas tensa. Pero tu biología, tu sistema neurohormonal ha generado todo lo que tú necesitas para pegar. Es decir, ha habido una descarga de distintos elementos bioquímicos en tu cuerpo que te preparan para pegar. Como no pegas, tu cuerpo tiene que volver hacia atrás o intentar volver a gestionar aquello que no estás haciendo. Esto acumulativamente va generando diversos síntomas y diagnósticos. Tu cuerpo te había propuesto una solución para salir de la situación en la que estabas. Al no poder utilizar esa solución, se tiene que acumular o se tiene que volver a transformar. Y eso es lo que va a terminar generando diferentes síntomas. Tercera parte de la arquitectura del síntoma. Hemos visto gastrointestinal, neurohormonal, y ahora vamos a por el sistema detox. Lo natural es que nuestro cuerpo necesite reiniciar, reposar, limpiar y volver a arrancar. Es como cuando tienes un ordenador encendido durante días, meses, sin apagarlo. Hay un punto en el que va como a trompicones. Y entonces está el típico consejo que te dicen, bueno, pues apágalo y vuélvelo a encender. Con el cuerpo es muy parecido. Hay que apagarlo y volverlo a encender. La manera más sencilla de apagarlo y volverlo a encender es irnos a dormir, que ahí se apaga todo, y volver a despertar. Mientras estamos durmiendo, nuestro cuerpo activa sus sistemas, sus mecanismos de desintoxicación y limpieza. Se va a limpiar el hígado, se va a limpiar incluso el sistema respiratorio. Si te das cuenta, las personas cuando dormimos no respiramos igual que cuando estamos despiertas. Despiertos respiramos según la situación. Si estamos un poquito nerviosos, la respiración se va a quedar aquí arriba. Porque de esta manera, al aumentar, es algo inconsciente, al aumentar la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, entonces hay más sangre, entonces hay más energía y todo es una maquinaria que se engrana y funciona. Pero cuando nos vamos a dormir, la respiración es profunda
para llevar oxígeno y para limpiar y para reactivar, reiniciar distintos mecanismos, sistemas dentro de nuestro cuerpo. También a nuestro cerebro. Nuestro cerebro necesita volver a reorganizar la información, los aprendizajes, las emociones. Y entonces muchas veces tenemos sueños que nos cuentan lo que el cerebro está reorganizando. ¿Qué pasa? Que cuando hay síntomas que no comprendemos o que se cronifican o que no logramos curar, abordar, nada funciona, es porque el síntoma se ha hecho más complejo porque ya está enmarcado en la cuarta parte de la arquitectura del síntoma. Ese cuarto lugar es la epigenética clínica de tu síntoma. Es decir, tu síntoma no es solamente tuyo, tiene que ver con la herencia genética que tienes, no solamente de rasgos fisiológicos. No solamente tengo los ojos de papá, la sonrisa de mamá, la altura del bisabuelo. Tengo el mecanismo de supervivencia de mi abuelo que estuvo en la guerra. Y ese mecanismo de supervivencia hace que en determinadas situaciones, sin darme cuenta, tenga o alergia o quiera salir corriendo. Suceden a nivel comportamental síntomas muy exagerados, pero muchas veces estos síntomas son a niveles físicos. Te pueden dar mareos, vómitos, o hay un punto en el que si estás continuamente en el lugar donde se detona el síntoma, lo que va a suceder es que tu cuerpo va a tener que fabricar una solución más fuerte para ese detonante. En la historia que os hemos contado ya en otros webinars, en la que hablamos de los ratoncitos, os contábamos que en la tercera o cuarta generación de un ratoncito que fue torturado, y le torturaron electrocutándole, y además le ponían un cerezo en flor, y entonces el ratoncito, al oler el cerezo en flor, su cerebro guarda que el cerezo en flor es peligroso. Si al ratoncito, después de 3-4 generaciones, se le vuelve a poner delante del cerezo en flor sin necesidad de electrocutarle, lo que le va a suceder al ratoncito es que va a tener que fabricar una solución. ¿Y la solución cuál es? Puede ser una solución inconsciente biológica, es decir, que pierda el sentido del olfato, y entonces ahí es observar qué le está pasando a tu cuerpo, que es si hay algo que se te haya quedado instalado en el cuerpo, es que tu cerebro y tu biología ha encontrado que en la instalación de este síntoma hay una solución. Puede ser un comportamiento, ¿no? Si el ratoncito no pierde el olfato, a lo mejor el ratoncito se vuelve un poco loco. Ante la presencia del cerezo en flor, va a intentar salir corriendo, va a intentar romperlo todo, se va a poner muy nervioso, a lo mejor se va a desmayar. Le van a suceder diferentes cosas que, si no tuviésemos la información de que hace 2 o 3 generaciones tuvo un bisabuelo que fue torturado mientras olía el cerezo en flor, diríamos, este ratoncito se ha vuelto loco. Pero como tenemos la información de que hace 3 generaciones su abuelo había sido torturado, lo que hacemos es sorprendernos y decir, vaya, eso significa que este ratoncito guarda la memoria traumática de sus abuelos y bisabuelos. Lo mismo que le sucede al ratoncito nos sucede a nosotros. Y encontramos soluciones, o biológicas o comportamentales, a los traumas, dolores que hemos vivido hace 2 o 3 generaciones. También manifestamos las soluciones a los problemas de nuestros padres y también manifestamos las soluciones a nuestros propios problemas. Cuando no podemos resolver nuestro problema mentalmente ante una situación conflictiva, tu cuerpo te va a proponer una solución. Si estás, por ejemplo, en un trabajo en el que estás muy estresada, muy estresado, el ambiente es terrible,
y todo va muy mal y quieres salir corriendo o quieres desaparecer, y no lo haces, tú te mantienes en ese trabajo, no desapareces, estás ahí, lo que va a hacer tu biología es proponerte una solución. De repente vas a empezar a adelgazar muchísimo y a no lograr recordar ciertas cosas, tu cuerpo va a ir fabricando soluciones. O a lo mejor la solución que tu cuerpo recuerda de otras veces que las ha aplicado en otras generaciones es que hay que ser muy grande para poder sostener esta situación tan difícil. Y entonces tu cuerpo va a activar diferentes mecanismos para que engordes y te hagas muy grande independientemente de lo que comas. Si no tenemos en cuenta la arquitectura del síntoma y lo que está detonando el síntoma, es muy difícil que nos curemos de muchas enfermedades. Por supuesto que la medicina, la ciencia y todo lo que hemos hecho hasta hoy nos ha facilitado muchísimo el encontrar soluciones, algunas muy sencillas, para ciertas enfermedades y que funcionan súper bien. De lo que estamos hablando en estas sesiones es de esas enfermedades, síntomas que se han cronificado, que supuestamente no hay solución para ellas, que lo único que podemos hacer es poner un parche todo el rato. Ese parche puede ser en forma de alimentación, ese parche puede ser en forma de control médico, ese parche puede ser en forma de una medicación que es para toda la vida, pero es un parche en la medida en la que tú, si dejas de hacer eso que haces, el síntoma vuelve. Muchas veces el fallo que hemos cometido con la alimentación y con las dietas es convertirlo en un mecanismo de control. Es decir, me tengo que alimentar de esta manera porque si no me voy a volver a poner mala o me voy a volver a poner malo. La alimentación está muy bien y nos ayuda muchísimo. Y de hecho, efectivamente, igual que con ciertos medicamentos, igual que con otro tipo de terapias, si tú la mantienes todo el tiempo, te va a ayudar y te vas a mantener en un equilibrio bastante decente todo el tiempo. Pero, ¿y el sacrificio, el esfuerzo, el dolor que supone obligarte a, ya sea tomar un medicamento o seguir una dieta, o a cerrarte a creer que esa es la única solución, hace que tu vida se vaya estrechando? Lo que os proponemos desde la arquitectura del síntoma, desde la neuronutrición, es expandir la vida y la conciencia. Que no nos quedemos solamente con un tipo de terapia, con un tipo de alimento o con un tipo de medicamento, sino que descubramos lo que de verdad sucede a los niveles más profundos, es decir, desde hace 2 o 3 generaciones, y qué es lo que hoy está haciendo que todo el rato mi síntoma aparezca en primer plano. Que yo logro taparlo con algunos parchecitos, pero en cuanto dejo el parche, el síntoma vuelve. ¿Cómo descubrir los detonantes? Antes creíamos que los detonantes tenían que ver con cuidarse mal. También creíamos que los detonantes tenían que ver con un estrés muy grande, una situación muy difícil. Y entonces aprendíamos a resolver la situación o a aliviar el estrés o a gestionar el estrés. Creíamos que los detonantes eran a lo mejor el haber comido muchos alimentos malos o medicamentos. Hoy sabemos que los detonantes es una combinación de todo esto. El detonante no es solamente una situación estresante. El detonante no es solamente haberte alimentado mal o que haya exceso de azúcar o de productos alimentarios, que no alimentos, industriales, o lo que veíamos en la anterior sesión, productos que son inflamatorios, que no son alimentos. El gluten, el pan que consumimos hoy es un invento de 1940 y pico, no es algo que tenga los siglos que nos gustaría que tuviese. Ese cereal ya no existe, lo que tenemos hoy ha sido fabricado en laboratorio, por tanto nuestro cuerpo no está preparado
para digerir ciertas cosas y entonces eso hace de detonante también. Distintas situaciones sociales, guerras, tristezas, divorcios. Diferentes situaciones van a hacer de detonante y entonces tu cuerpo te va a plantear una solución. Esa solución aparece en forma de enfermedad. Es muy importante aprender a decodificar la arquitectura de tu síntoma, de tu enfermedad, para elegir la solución consciente que te va a facilitar, por fin, salir de eso. No se trata de irnos o de quedarnos ante una situación difícil o ante una enfermedad. Se trata de comprender que nuestro cuerpo está hecho de biología, de emociones, de recuerdos e incluso de recuerdos que no recordamos pero que están ahí dentro y por supuesto de sus funcionamientos, de los funcionamientos de esto en esa máquina que va engranando sus piezas para funcionar. ¿Qué sucede? Que cuando descubrimos los detonantes y podemos trabajar con ellos, hay que ayudar a nuestro cuerpo a que recodifique la información. Si tu detonante es el cerezo en flor, porque eres un ratoncito que tu bisabuelo fue torturado, bueno, evidentemente lo ideal es quitar el cerezo en flor. Quitamos el cerezo en flor y ya no vas a tener detonante. Pero ¿qué pasa si vives en un campo de flores, de cerezos en flor? Que a lo mejor no te da la vida para lograr escapar de allí. Esto es fácil observar como cuando hay gente que vive en un país y se va a otro país muy lejano donde hablan otro idioma y tienen otro tipo de alimentación y hacen otro tipo de cosas, son personas que se sanan de sus enfermedades. Hay una historia maravillosa de un señor que lleva un laboratorio, que es el laboratorio que están estudiando el microbioma. El microbioma es nuestra microbiota en nuestra genética, es decir, cómo nuestros microbios mandan y determinan sobre nuestra genética. Bueno, pues qué maravilla que el director de esta iniciativa se fue de vacaciones a Perú. Y estando de vacaciones en Perú, le dio una diarrea tal, ¿no?, que se puso malísimo, pero al regresar a su país empezó a perder peso. Era una persona que tenía obesidad y había probado todo tipo de dietas, pero al volver a su país se dio cuenta que algo había cambiado, no entendía muy bien qué, tenía clarísimo que tenía que ver con aquella diarrea, tenía clarísimo que tenía que ver con aquel viaje y que ese viaje había cambiado algo en él, no solamente su microbiología intestinal, cambió su microbioma, es decir, su genética. Hubo algo en su experiencia en ese viaje a Perú que le cambió cuerpo, su biología, su microbiología, mente, porque descubrió otras maneras de ver la vida, emociones, porque pudo afrontar el estrés de maneras completamente nuevas para él, y epigenética. Se le añadió una información nueva, microbiológica, y también casi espiritual, por la experiencia que él tuvo en Perú, que le cambió la vida, la salud, completamente. Esto es lo que queremos hacer de forma consciente y paso a paso en los tratamientos neuronutricionales. Por eso es tan importante conocer la arquitectura de cada síntoma, tener muy claro cuáles son los detonantes y aprender a soportar, sostener las crisis curativas. Porque lo que tuvo este señor cuando tuvo esa diarrea, cuyo diagnóstico es gastroenteritis, no es una gastroenteritis, es una crisis curativa. Es decir, está renovando de tal manera su microbiología interna que está pasando por una crisis porque tiene que eliminar el exceso de microbios que están generando ese desequilibrio disbiótico, está generando disbiosis intestinal, y eso muchas veces genera síntomas.
Hay personas que tienen diarrea en sus crisis curativas, hay personas que necesitan dormir muchísimo más en sus crisis curativas, hay personas que tienen estreñimientos, hay distintos síntomas de crisis curativa cuando